cuánto más los ojos del Señor que atalayan y escudriñan toda la tierra. Se presenta de esta manera y le dice: yo soy el que tiene ojos como llamas de fuego. Wow, el fuego es purificador, el fuego vislumbra, el fuego es luz, el fuego quema, el fuego desintegra. Sin embargo, los ojos del Señor, así le dice a esta iglesia, y así nos dice, como dice cada iglesia que termina: el que escudriña y el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice. Bienvenidos, Dios les bendiga. Una vez más estamos en esta gloriosa programación de Radio Retorno TV, en este segmento o espacio traspasado por la palabra del ministerio Amada por el Dios que nos ve. En esta ocasión seguimos la serie de estudios del libro o las cartas del Señor a las iglesias del Apocalipsis ubicadas en Asia. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de la iglesia de Tiatira. Así que les insto a que se mantenga ahí en este vídeo, se mantenga con la programación de Radio Retorno TV y se suscriba a todas nuestras plataformas sociales para la gloria del Señor. Sin más preámbulos, leemos la palabra en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Apocalipsis capítulo 3, 1 en adelante, la iglesia de 2:18. De Apocalipsis 2:18, el mensaje a Tiatira. Bien. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regiré con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. La iglesia de Tiatira. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira también está ubicada en Asia, como las demás iglesias. En esta ocasión no era una iglesia grande, era una iglesia o ciudad pequeña. La ciudad era pequeña, por lo tanto también la iglesia en Tiatira era pequeña. Y aquí comenzamos leyendo lo que el Señor le habla a esta iglesia y comienza halagándola. En esta ocasión el Señor no comienza a reprenderle ni a reprocharle, comienza a halagarla. Comenzando como las demás iglesias anteriores: yo conozco tus obras. Es decir, el Señor identificando siempre lo que en realidad importa, el fruto, ¿verdad? Conozco tus obras, tu fe, tu trabajo, tu paciencia, que tus obras postreras son más que la primera. Era una iglesia que iba creciendo en desarrollo en cuanto a las obras del Señor, iba creciendo a pesar de estar en una ciudad pequeña y ser una iglesia pequeña. Iba creciendo de cierta manera el querer manifestar las obras y la bondad del Señor en aquel lugar, la iglesia de Tiatira. Sin embargo, obviamente, el Señor que conoce todo le dice: el que tiene ojos como llamas de fuego. ¡Wow! Esto es terrible. El que tiene ojos como llamas de fuego, haciendo alusión a que el Señor es el único que escudriña todas las cosas. El Señor es el único que escudriña el corazón del hombre. No hay lugar, no hay secreto,
No hay algo que se escape de la razón misma que el Señor Jesucristo no pueda ver y escudriñar y conocer. Por eso así se identifica y se presenta en las iglesias: yo conozco tus obras. O sea, muchas veces vamos con una percepción, como cuando vamos a un lugar: yo soy fulana de tal, pero el que te esté esperando ya conoce de antemano quién eres y te dice: yo te conozco. Entonces, si cuanto más esas son las sabidurías humanas que tienen ciertos límites, ¿verdad? Cuanto más los ojos del Señor, que atalayan y escudriñan toda la tierra, se presenta de esta manera y le dice: yo soy el que tiene ojos como llamas de fuego. Wow, el fuego es purificador. El fuego vislumbra, el fuego es luz, el fuego quema, el fuego desintegra. Sin embargo, los ojos del Señor, así le dice a esta iglesia, y así nos dice, como dice cada iglesia que termina: el que escudriña y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene ojos como llamas de fuego y escudriña todas las cosas, el Señor se presenta. También le dice una característica del Señor. El Señor alude mucho a presentarse con ciertas características. En la iglesia del Apocalipsis se presentaba como el de los 7 espíritus, se presentaba como el gran yo soy, como el Hijo de Dios, porque estas características eran las que daban a que la iglesia pudiera ilustrarse según lo que había escuchado de él. El Señor siempre viene a modo de la necesidad. El Señor se presentó al modo de la necesidad de aquella iglesia, y para que conociera quién era que hablaba, le conocía de algún modo como el Señor Todopoderoso, que era el creador de todo. Y así se presentó. También dice que una de las características con que se presentó era que él tenía los pies como bronce bruñido. Aquí alude o identifica, simboliza lo que es el juicio de Dios. El único que tiene la potestad suprema de juzgar todas las cosas, y ante cual se va a doblar toda rodilla y toda lengua le va a confesar. Así se presentó el Señor a la iglesia de Tiatira, y así le hemos conocido nosotros también hoy día como el Señor de los señores y el Rey de reyes, y el que tiene todo juicio, y ante él, ante su trono, iremos todos a juicio. Sus pies bruñidos como bronce, sus pies están, aleluya, fortificados. Está aprobado por el Señor, que el Señor Jesucristo se le ha cedido todo juicio y toda potestad, y ante ese juicio iremos todos. Entonces la iglesia de Tiatira, el Señor se le presentó de esta forma, y como les decía anteriormente, la halagó porque era una iglesia que estaba trabajando, era una iglesia que servía, era una iglesia que comenzó un poco tímida en cuanto a las obras, pero de alguna manera fue creciendo. Sin embargo, el Señor le habla de que tiene contra ella, que tolera a esa mujer llamada Jezabel, la cual se decía ser profetisa y no lo era. Y si nos detenemos aquí, hay un ángulo grandísimo y muy parcial, no parcial, muy céntrico a lo que vivimos hoy en día. Esa Jezabel obviamente no era una Jezabel literal como el Señor le está hablando. Recuerden que el Señor siempre identificaba la palabra según lo que la iglesia, según lo que escuchaba de la profecía, podía conocer. Dios siempre se manifiesta de manera que no quede nuestro entendimiento botado, sino que entendamos lo que nos dice. Y le habló de Jezabel, esa Jezabel que conocemos, que fue la hija de Sidón, un rey pagano, esposa de Nabot, una mujer que, conocida por el Antiguo Testamento, trató de matar al profeta Elías, introdujo el culto a Baal, abolió lo que era el culto a Jehová. Era una mujer totalmente autónoma, era una mujer prepotente, era una mujer indómita, era una mujer que tenía o ejercía su autoridad sin límites alguno, en el sentido sin límites de que su voz era la que tenía que ser escuchada. Pero todo comenzó mal porque Nabot era un rey de Israel. Obviamente los reyes de Israel eran personas escogidas por Dios, y ahí comenzó mal cuando hizo el yugo desigual con esta mujer, porque todo comienza con una mala decisión, y de alguna manera todos hemos sido afectados por nuestras emociones y malas decisiones. Sin embargo, el Señor nos llama a arrepentimiento. Pero esta Jezabel que está hablando el Señor a la iglesia de Tiatira, dice el Señor que se llama ser profetisa y no lo era. Ella se había autodeterminado ser cristiana.
El Señor no la reconocía como cristiana. Ella introdujo su vida, se introdujo en el pueblo del Señor en Tiatira y tomó posición con un liderazgo que no le había sido impuesto por el Señor. Ella se autodenominó líder, se impuso como un líder, incluso se impuso a profetizar. Y el pueblo estaba, aunque esta era una iglesia que servía, era una iglesia que tenía buenas obras y había crecido en algo de conocimiento, como era algo que estaba tan recreado, le había dado lugar a que esa Jezabel, a que ese espíritu de Jezabel que estaba operando allí, operara en Tiatira. Obviamente nosotros no somos la excepción hoy en día. Este espíritu de Jezabel está aún más clonado, está más engrandecido, está más soberbio, está más amplio, porque los medios de cómo llegar son ahora más factibles. Hay muchos más medios de cómo comunicarnos, de cómo la iglesia recrearse, de cómo la iglesia congruarse, porque no estamos en los tiempos de antes, que había que esperar ciertos tiempos, años y meses para viajes. No, ya todo está a través de los medios científicos que el Señor nos ha dado, por el nivel de ciencia que no estamos viviendo hoy en día. Pero esta profetisa, según ella, porque fue ella que se autodeterminó, el Señor dice que se dice ser profetisa y no lo era. No era profetisa del Señor, no era una sierva de Dios como ella aludía a decir o ser, o como muchos le habían dado lugar de ser. ¿Cuál es la Jezabel que podemos identificar como iglesia hoy día? Es la relación con el mundo, es la relación con el Estado, es la relación con la sociedad. Queremos identificar, queremos tener a nuestro lado personas sin decirles que necesitan un arrepentimiento. Queremos tener cosas, queremos tener relaciones, sin estas relaciones ser aprobadas por el Señor. Queremos tener yugos desiguales que no solamente saludan a un matrimonio, sino a ciertas sociedades, sino a ciertos lugares en el Estado. Entonces, este lugar, porque tú le estás cediendo autoridad, le estás cediendo propiedad, viene y toma lugar en la parte del Señor y se autodomina como la líder. Porque todo lo que no viene de Dios, lo que quiere lugar. ¿Y cuál es el origen? Ahí está Satanás, cuando estuvo en el cielo, cuando era Lucifer. Él quería ser semejante a Dios. Pero nunca el que esté envenenado quiere quedarse solo con su veneno. Quiere envenenar a multitudes. Y esto estaba pasando sutilmente, porque nunca se va a manifestar tal cual. Sutilmente había engañado a la iglesia, la estaba tolerando. Dice el Señor que tú toleras a esta mujer, Jezabel. El Señor señala a Jezabel no porque era una mujer, porque Abraham, hubieron en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y a través de los tiempos, hubieron y habrán a ver siempre mujeres de Dios. Pero ella no era una mujer de Dios. El Señor la alude como una mujer, como una imponencia, como una potencia, llamada a ser líder, llamada a ser cristiana, y no lo era. Entonces nosotros hoy en día estamos llamados también, como dice aquí, a identificar cuáles son las cosas que está haciendo esta Jezabel, este sistema jezabélico de hoy día en la iglesia del Señor. Dios está llamando a su iglesia a identificar. Estas cosas tienen mucho más que ver con lo exterior de una mujer. Tiene mucho más que ver con lo que se dice, con lo que se puede interpretar. Está hablando de lo que se toleraba, que era desaprobado por el Señor. Y miren con quién el Señor identificó a esta líder o ese liderazgo de ese tiempo, con Jezabel, una mujer maligna que introdujo la idolatría en el pueblo del Señor. Quiso matar quería abolir los profetas del Señor. Quiso matar a Elías. Era una mujer manipuladora de su esposo, un esposo que era rey, por lo tanto ella era reina. Usaba su poder para su alevosía. ¿Y en cuánto pueblo del Señor hoy no está la alevosía, hermano, como de parte de Dios? Hoy no está la alevosía, hoy se está manipulando el propósito del Señor, o pensamos que lo estamos manipulando, porque el Señor escudriña todo. Y ante su juicio irá todo. Ante los pies del Señor todo irá. El Señor está viendo todo. Entonces estamos llamados a no tolerar a esa mujer, ese sistema jezabélico que está imperando también hoy en día en muchas de nuestras congregaciones, en muchos lugares, en mucho pueblo, en mucho liderazgo, en muchos concilios, en muchos lugares, donde por tener lugar en el Estado, donde por tener lugar en sociedades,
Estamos permitiendo que ese imperio antagónico esté tomando lugar en el pueblo del Señor y el Señor lo desaprueba. Pero la iglesia de Tiatira estaba tan adecuada a esta situación que le estaba tolerando. Usted sabe lo que ella enseñando a comer cosas sacrificadas por los ídolos. ¿Cuántas veces estamos haciendo cosas que son fuegos extraños? Estamos ofreciendo fuegos extraños al Señor, aprobando órdenes de cultos, aprobando reglas parlamentarias que van en desacuerdo con la voluntad de Dios, según la imagen, según el evangelio que Cristo instauró en su iglesia, por tener lugar, por tenerla allí. Preferimos que se deteriore la obra, preferimos que se deteriore el pueblo, preferimos que muchas almas sean engañadas antes que tomar en cuenta y detenernos a pensar, ok, estamos trabajando, nuestras obras han crecido, nuestro conocimiento ha crecido, hemos permanecido, servimos, pero ¿y lo otro? ¿Y lo que el Señor desaprueba? Hemos perdido la visión en este concepto. Y Dios llama a su iglesia a no tolerar a Jezabel en ningún concepto, en ninguno, porque estamos desagradando al Señor. Sin embargo, como siempre, había un remanente allí que el Señor le habló. Y le dice, a partir del capítulo 24, le dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido a lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Como quien dice, ese sufrimiento que tú estás pasando por tú mantener la palabra que el Señor te ha dado, porque siempre habrá un pueblo que va a retener lo que Dios le ha dado. Siempre habrá un remanente que le ha creído y le será fiel a Dios hasta las últimas consecuencias, hasta el último aliento de su vida. Hay un remanente que va a seguir creyendo el orden de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. En Dios no hay sombra ni de mudanza, de variación. Dios conociendo los tiempos, los cambios de los tiempos, dio una sola inminente verdad para todas las generaciones. Y bajo esta verdad es que el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, debe sostenerse hasta el fin. Por eso dice al que venciere, porque el que vence es el que llega hasta el fin. Nadie vence quedándose a medias. Nadie vence cambiando de mentalidad. Nadie llega a una meta si se detiene o si cambia el paso. Es hasta que llegue hasta el fin. Entonces al que venciere es que heredará las promesas del Señor. Junto con Él, en Cristo, estamos llenos de promesas, pero es si vencemos con Él, como Él ha dicho. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Pero es que parece que nos conformamos, como la iglesia de Tiatira, con lo superficial, con estar bien con el sistema, con la demanda social que hay y con la demanda grupal, con la demanda de las eminencias, de las élites. Sin embargo, no es así. Y el Señor le dijo a este remanente que no le iba a poner otra carga que seguir resistiendo eso. Era fuerte. Había un remanente que resistía. Había un remanente que no se había doblegado, que no atendía a esa doctrina de esa mujer, que prefería quedarse tranquila, que prefería quedarse callada, que prefería quedarse esperando en Dios, dependiendo de Dios, no vendiendo su conciencia por nada. Dice que a ese remanente Dios no le iba a poner otra carga. A ese remanente yo le hablo hoy, en esta hora, y te digo, el Señor te tiene en cuenta. El Señor tiene en cuenta tu esfuerzo. El Señor tiene en cuenta, aunque otros no te tengan en cuenta, aunque otros no puedan valorar lo que el Señor te ha dado, aunque te digan que estás desfasado, aunque te digan que todo se acabó, que tu llamado no es así, que los tiempos han cambiado, los tiempos seguirán cambiando. Claro que sí, pero Dios seguirá siendo el mismo desde antes de los tiempos, porque Él es quien en su eternidad ha habitado los tiempos y ha dado su verdad para todos los tiempos. Entonces, ese remanente del Señor que retiene eso, el Señor lo toma en cuenta y a cada cual le pagará según su obra. Bien, dice también que el Señor la llamó a un arrepentimiento.
Porque nuestro Dios es bueno y su bondad es para siempre. Y obviamente el Señor no instauró una iglesia para ser condenada. El propósito de la iglesia, el propósito de llamamiento es la salvación. Ahora bien, mientras permanecemos esperando ese regreso del Señor, firmes hasta que Él venga, como le habla aquí, retén hasta que yo venga, retén. No te voy a imponer otra carga, sino que sigas reteniendo. Es nosotros mostrar ese perdón y esa salvación de Dios. Pero Dios habló y se manifestó en Cristo, manifestó su bondad al mundo y la manifiesta en la persona de su iglesia, que dice que es su cuerpo. El cuerpo es la imagen de Jesucristo. Aquí en la tierra somos nosotros su iglesia. Pero esta iglesia debe permanecer identificada con la imagen y la semejanza del Señor. El Señor es celoso de su persona. El Señor es celoso de su obra. El Señor es celoso de su verdad. Y es por eso que reprocha lo que está de más, para que la iglesia reconozca y se arrepienta, porque no puede haber un arrepentimiento sin reconocer. Yo no puedo arrepentirme de algo que no reconozca que estoy mal. Cuando lo reconozco, entonces me arrepiento. Y el Señor llama a un arrepentimiento, de que no toleremos lo que Dios no tolera. Donde no llega la misericordia de Dios, no puede ir la mía. Y nadie, absolutamente nadie, va a tener más misericordia que el Señor. Donde no llega la persuasión y el poder del Espíritu Santo, no llega nadie. No llega nadie. O toleramos lo malo, o somos dirigidos por el Espíritu Santo. Solamente están estas dos vías. O el Espíritu Santo nos dirige a permanecer, o toleramos lo malo y nos adecuamos y nos conformamos. Pero el Señor no quiere esto, ni nunca lo va a querer. Dice aquí una palabra, según los estudios, una exhortación. La exhortación se dirige, un mensaje para los creyentes fieles. Voy a leer y voy a comentar. Dice: aquellos que no se habían descarriado como consecuencia de la mala enseñanza. Estos creyentes se encontraban en medio de una iglesia claramente mundana, que aceptaba el pecado. Esta situación era triste, obviamente, ya que creaba una división en la iglesia. Estaba dividida, porque el Señor le habla en el capítulo 24 a los que habían permanecido, a los que estaban reteniendo esto, a los que se quedaron ahí tranquilos, no se movieron sin dirección alguna, se quedaron ahí porque Dios no les dijo que se movieran. Dios no le dijo vete del lugar. Dios le dijo retén. Porque para todo lo que haya que hacer hay que tener dirección del Señor. Tú estás sufriendo alguna consecuencia, estás sufriendo algo que no te agrada, estás sufriendo algo que tú sabes que no está conforme a la voluntad del Señor donde tú estás. Déjame decirte que tienes que seguir reteniendo. No te muevas sin que el Señor te diga. Retén hasta que el Señor haga lo que tenga que hacer, porque Él es el dueño de la iglesia. Dice que estos creyentes ya estaban divididos, pero también notemos que Tiatira, como en todas las iglesias, hay una mezcla de los creyentes fieles y los creyentes falsos, de creyentes espirituales y creyentes carnales. Aquellos jezabelitas, aquellos mundanos como hoy día, el jezabelismo, el culto a la persona, el pseudonismo. El pseudonismo, el culto a la persona, el hedonismo, deriva del jezabelismo de Jezabel, que solamente queremos capacitarnos para nuestro ego, para nuestro lugar. Defender a uñas y dientes un lugar que el Señor no nos ha dado. Y que estemos bien identificados si lo que profetizan de esos ciertos lugares son Jezabeles o son personas espirituales. Porque todo el que viene con una profecía espiritual va conforme a la palabra y a la voluntad del Señor, con un tiempo de cumplimiento, el cual requiere ese tiempo una disciplina y paciencia mediante el proceso y la permanencia, que es lo que le da la perfección a ese dicho llamado o a esa dicha profecía. Pero el jezabelismo no. El jezabelismo es todo express, todo a la carne, el culto a la persona, el pseudonismo, el culto al paganismo, a la división, a la tolerancia. Ya se predica y se enseña según Jezabel, a mi autocomplacencia, a mi personalidad, a defender. No se enseña la tolerancia, el amor a los enemigos, la identidad de Cristo. Identifiquemos si Dios nos manda a dividir o a edificar. Identifiquemos si Dios nos manda a amar
o a rechazar, a parcializar o a unir, a ser pacificadores, a ser llenos o arrogantes o a ser pobres en espíritu. Tenemos que identificar como iglesia, porque Tiatira había un grupo, yo me supongo que el mayor grupo, porque el mal se riega, estaba con Jezabel, porque estaba consiguiendo lo que quería, estaba consiguiendo el lugar que quería rápidamente, no se detenía a esperar la carga que el Señor le había puesto, que dice que es ligera y fácil. Dice así, que parece que para dar cierto aire de misterio y superioridad a esas doctrinas, ella presentaba como un conocimiento superior. No era cualquier cosa. Estamos hablando de liderazgo. Pero entrar en las profundidades de Satanás siempre es muy peligroso y es ingenuo pensar que se puede salir de ahí ileso espiritualmente. Y eso lo ignoramos bastante. Espiritualmente esto repercute hasta en la misma muerte. Cuando estamos mal y caminamos mal, pensando que estamos caminando bien, espiritualmente, repercute en consecuencias funestas. Muchos se van al mundo, muchos terminan en la locura, muchos terminan en el error, va creciendo en ellos un espíritu superior, inadecuado, porque el Señor nos dice a través de Pablo, dice el Espíritu, que ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Es decir, que estas formas de practicar la espiritualidad con las profecías tienen consecuencias funestas. Por eso hay mucho deterioro hoy. Cuando vamos al epicentro de muchas cosas que pasan hoy en nuestras congregaciones, el epicentro es malas decisiones, de malas orientaciones y hasta de malas profecías, por así decirlo tristemente. No podemos dejarnos engañar más. El Señor nos llama a despertar. No todo está perdido en este tiempo. Aunque la corriente sea amplia y los colores sean muchos, el Señor sigue siendo el mismo y llama a su iglesia a un arrepentimiento, a una permanencia. El Señor, el que tiene ojos como llamas de fuego, todo lo está viendo y escudriñando y va a llevar toda obra buena y mala a su juicio, a sus pies, bruñidos de bronce, actos para todo juicio. Toda superioridad, toda supremacía, toda exaltación se le ha dado a Jesucristo, y a ese Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe, va a llevar a juicio todas estas cosas. Las va a llevar a juicio. Pero no caigamos en esa tentación. No importa que no estemos acorde con lo que la corriente, que nos den un calificativo despectivo, no importa. Ya el Señor nos ha marcado con una identidad. Ya estamos marcados por el Espíritu. Ya el Señor nos ha dado nombre. Lo demás está de más. Lo que se pueda interpretar por nosotros no ser iguales, por no igualarnos a lo que el Señor desaprueba. Y ya para concluir, dice aquí una promesa a los vencedores. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las promesas del Señor son nuestras para el que venciere, como les hablaba anteriormente. El que vence es el que hereda el premio. Y todo lo que el Señor promete es fiel y verdadero, tal cual su persona. El Señor es fiel y verdadero, y sus promesas llenarán y serán recibidas por aquel que también venciere. Y el espiritual identificará siempre y buscará espiritualmente. Por eso el Señor les dice que junto con Él juzgará las naciones, porque tiene la verdad y la autoridad de parte de Dios para juzgar las naciones, el que venciere. Así que, iglesia del Señor, en esta hora te insto a que sigamos hacia adelante conforme a la voluntad del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu hermana Ruth Marte, un abrazo fuerte. Bendiciones.